Hola, bienvenidos, soy Eli y hoy hablaremos de un tema bastante interesante que es discusión a muy temprana edad. Desde que estamos pequeñitos oímos la palabra fotosíntesis. ¿Te habías preguntado cómo es que elaboran su alimento las plantas? Ya decíamos que estos son seres autótrofos, es decir, tienen la capacidad para generar su propio alimento. Pues bien, aquí la respuesta. La fotosíntesis es ese proceso que les permite generar su alimento. Vamos a analizarlo. Como todo procedimiento, todo proceso, este tiene una connotación química. Vamos a hablar de sustancias que son muy comunes y que son útiles para las plantas. Este es un proceso que es muy benéfico para la humanidad y todos los seres vivos que hacemos uso del oxígeno en la respiración. Mientras que para las plantas el oxígeno es una sustancia de desecho, para nosotros es fundamental durante lo que es el proceso respiratorio. Entonces vamos a analizar ¿qué ocurre en esta circunstancia? Estamos hablando que es un proceso químico en el cual participan ciertas sustancias de tipo inorgánico. Vamos a analizar quiénes son. Ya las hemos mencionado en algunas circunstancias. Vamos a retomar esta partecita y me dice que estamos hablando de la presencia de dióxido de carbono. Tenemos dióxido de carbono, lo que se logra o lo que se pretende durante el proceso de la fotosíntesis es que esas sustancias iniciales sean transformadas en compuestos orgánicos. Entonces se aprovecha en una parte de esta situación la energía lumínica, a eso le llamamos fase luminosa. Ahorita explicaremos con el diagramita de abajo. Sin embargo, vamos haciendo la aclaración, ¿sale? Entonces tenemos la obtención de compuestos orgánicos que son aprovechados mediante el proceso de la fotosíntesis y cuya intención es desarrollar la alimentación de la planta y ahí la funcionalidad pues nos va a devolver oxígeno que es para nuestra respiración. Ahora, este tipo de procesos se logran a través de células vegetales. Ahí vamos a analizar la importancia que tiene este asunto y cómo es que se lleva a cabo. Después tenemos que existen otros seres que también hacen uso del aprovechamiento de estos procesos, en este caso de la quimiosíntesis, pero en este caso nos vamos a ubicar directamente a la fotosíntesis. Entonces, tenemos lo que es el aprovechamiento de la energía solar. Todas las plantas aprovechan esa energía solar que les permite la asimilación de nutrientes. Ahora algo interesante, este proceso se debe o está mediado por lo que es desde el origen de las raíces de la planta. En esta partecita vamos a tener lo que habitualmente le conocemos como savia bruta. ¿Sí? Hay que recordar que en esta parte hay minerales que son obtenidos del suelo, hay minerales, ¿sí? También tenemos lo que es la humedad, la parte del agua es absorbida por las raíces y después circunda a través de la planta. Y en esta parte viene la parte más interesante, las hojas. En estas hojitas hay una parte que hace la circunstancia de poritos de la planta, que son los estomas. Estos estomas están en la parte superior de la planta. Le permiten la asimilación de lo que es la energía a través de los rayos del sol, a través de lo que es el asunto de la concentración de dióxido de carbono y también el asunto de poder agregar estas sustancias y fijarlas en ella. En la parte de abajo de la hojita, si tú te puedes dar cuenta, ahí permite la absorción de los gases. Esa es la parte que le coloca o que le tiene ahí en contraparte lo de abajo de la hoja y lo de arriba. Arriba captura energía, lo de abajo lo que hace es el intercambio gaseoso. Lo que hace es permitir el ingreso de dióxido de carbono que le va a servir para elaborar los procesos nutrimentales a la planta. Entonces, aquí participa un organelo muy interesante que es el cloroplasto. Recordemos que esta parte es fundamental para diferenciar una célula de origen animal de una célula de origen vegetal. En el caso del organelo llamado cloroplasto, hay algo que nos interesa mucho y es que dentro tiene un compuesto, una sustancia
fundamental para llevar el proceso de la fotosíntesis, y es un pigmento que precisamente les da esa connotación de color verde a todos los vegetales. Entonces esa clorofila va a captar esa energía solar, esa es su intención. Ahora, en esta parte de la circunstancia que radica en lo que es la producción de energía y la situación de la fotosíntesis, vamos a hablar de ciertas estructuras. Por ejemplo, algo muy interesante, los tilacoides. Si nosotros tuviésemos oportunidad de abrir la hojita, de segmentarla y analizarla de forma microscópica, nos daríamos cuenta que dentro esos cloroplastos tienen cierta integración. Es muy similar a las subestructuras que tiene una célula, sus organelos. Pues este organelo, el parte del cloroplasto, que también es fundamental para lo que es la identificación de una célula vegetal, vamos a poder observar que dentro de él hay granas, y esas granitas es un acomodo ¿de qué? De tilacoides. Estos tilacoides son fundamentales para una de las fases de lo que es la fotosíntesis. Esa fotosíntesis tiene dos fases. Vamos a tener una fase que aprovecha la luz solar, que es la fase luminosa, y otra fase en donde hace uso de toda esa energía, pero ya no requiere la luz solar, que es la fase oscura. Ahí hay que tener cuidado, no se relaciona por el hecho de que es de día o es de noche, no, simplemente que una es dependiente de la luz y la otra no depende de la luz directamente. Entonces se dedica a hacer el uso de lo que son las sustancias inorgánicas y convertirlas en lo que es glucosa, ¿sí? Entonces también tenemos la obtención de moléculas, biomoléculas energéticas. Habitualmente, pues ya mencionábamos el ATP, que es el adenosíntrifosfato, que es la parte energética que es de provecho para estas circunstancias, ¿sale? Entonces vamos a continuar, y aquí ya como que las generalidades de este proceso tan interesante. Y mencionábamos, esta parte es muy medular por el asunto del aprovechamiento de la materia inorgánica. Todos esos minerales que la planta logra obtener a partir de lo que es su raíz son fundamentales. Entonces estamos hablando que es materia inorgánica. Algo muy importante, dentro de esa materia inorgánica, y ya hablábamos que si segmentamos la hojita, vamos a tener lo que es la posibilidad de analizar un cloroplasto, y en ese cloroplasto hay un elemento que es sumamente importante en el asunto de la fotosíntesis. ¿Quién es ese elemento? O ese ion. Pues estamos hablando del magnesio. El magnesio juega también un papel primordial dentro del proceso de la fotosíntesis. Permite que esta situación se medie y que se obtenga alimento, que la planta pueda fabricar su propio alimento. Entonces, esta situación de procesos fotosintéticos aprovechan, ya decíamos que en la fase luminosa, por eso su nombre de fase lumínica, y es la energía química que van a transformar a partir de la energía solar. Todo surge con el solecito. Si nosotros iniciamos esa parte, el sol nos dota de esa energía, se hace el proceso de fotosíntesis y vamos a transformarla en energía química. Ahora bien, ya mencionábamos que el pigmento de la clorofila es sustancial para aprovechar la radiación solar, muy interesante, y aquí vamos a tener cómo se obtiene o cómo tenemos los reactivos. En este caso vamos a tener que a partir de dos sustancias inorgánicas, como lo es el dióxido de carbono y el agua, vamos a obtener la parte sustancial que nos provee de energía, que es la glucosa. Entonces, esta es una de las azúcares funcionales. Si aquí analizamos, ahí tenemos ya la función de la reacción química que procede en la fotosíntesis. Vamos a analizar de forma muy breve este asunto que concierne un poquito más al aspecto químico, pero vamos a analizar esta partecita. Esta parte es claramente lo que ocurre a nivel químico durante una fotosíntesis. ¿Qué va a ocurrir? Tengo sustancias iniciales, tengo sustancias como lo que es el dióxido de carbono, tenemos también la presencia si le agregamos agua. ¿Qué va a suceder? A partir de estas dos sustancias inorgánicas tan importantes para la planta, ellos van a darnos o van a tener como producto lo que es la glucosa. Entonces aquí tenemos el apartadito donde se logra glucosa,
y se obtiene además de ello oxígeno. Vuelvo a insistir, el objetivo primordial de un proceso de fotosíntesis no es que te genere oxígeno para respirar. En realidad, la parte medular de la fotosíntesis es generar su propio alimento. Ya lo que ocurre de que sea una sustancia de desecho metabólico el oxígeno, pues ya es ganancia para nosotros que tenemos ahí la situación de la respiración aeróbica. Pero fundamentalmente no es su objetivo, ya es una situación que a nosotros nos beneficia. Entonces decíamos, fase luminosa, ¿qué va a ocurrir? Pues nosotros dependemos, o en este caso las plantas dependen de la luz que emana el sol, los fotones se adhieren, estamos hablando que es la fase que depende de esta parte de la luz solar, el aprovechamiento, transforma esa energía solar a química, después la clorofila y el caróteno son absorbidos mediante esa luz, son fijados mediante la luz. Esa luz se va a fragmentar o tiene la circunstancia de proveerse de agua para producir oxígeno. Y aquí tenemos la imagen, si podemos observar, en la fase luminosa tenemos ese aprovechamiento de sustancias inorgánicas y después tenemos la parte de la fase oscura o fase no dependiente de la luz, en donde se van a generar y aprovechar los macroelementos que nos van a permitir lo que es sustancial para la planta. Ya mencionábamos, en la savia bruta va a estar este conglomerado, van a estar los macroelementos que están como minerales en el subsuelo y aunados al agua van a generar lo que es la savia bruta. Esa savia bruta lo que va a ocasionar es que durante este proceso, a partir de oxígeno y dióxido de carbono, podamos obtener glucosa, que esa sería la parte de la situación de la generación de la fotosíntesis. Esa sería su finalidad, tener glucosa para alimentarse. Ahora, ¿qué pasa en la fase oscura? Ahí tenemos el diagramita que nos puede proyectar la circunstancia. Vuelvo a insistir, la ponemos de esta forma, aprovechando ahí el asunto del material, pero no tiene mucho que ver con el asunto de la noche. Hay que recordar que durante la noche la planta tiende a respirar, pero brevemente vamos a decir, a partir de la fase oscura convierte el dióxido de carbono, ya es el proceso para la obtención de la glucosa, que es la parte que nos concierne porque estamos hablando de que logra su energía con esa sustancia. Los productos de esta fase luminosa son dos, vamos a obtener dos biomoléculas energéticas. Vamos a obtener el ATP y el NADPH. Y mientras que en las reacciones vamos a permitir lo que es la fijación del carbono y lo que sería mediante el ciclo de Calvin. Prácticamente hemos visto lo más medular de lo que sería la fotosíntesis. Vamos a continuar en la siguiente parte. Hablábamos que mediante el proceso de fotosíntesis logran obtener su alimento. No dependen de absolutamente nadie, por ello son conocidos como la parte productora de nuestras redes tróficas. A nivel biológico, su papel es sumamente interesante. ¿Por qué razón? Porque este nos va a permitir lo que es la generación, al menos para nosotros, de oxígeno. Entonces mencionábamos, esta partecita los va a connotar a los seres autótrofos como los productores. Ellos nos van a permitir pues el aprovechamiento de lo que son sus nutrientes para dotar de alimento al primer vínculo que estaría estableciendo una red ecológica, una red trófica. Estaríamos hablando que es parte de lo que sería la situación ecológica para lo que son los herbívoros. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estamos hablando que hay ciertos factores que van a intervenir en el rendimiento de una fotosíntesis. Uno de ellos, ya mencionábamos, va a ser la temperatura. La temperatura tiene mucho que ver con la circunstancia de esa funcionalidad de la fotosíntesis. No todas las plantas requieren la misma temperatura, no todas son prácticamente similares. Entonces, también vamos a hablar de la cantidad de dióxido de carbono que tienen. Otra situación indispensable es la concentración de oxígeno para poder hablar de rendimiento. También la intensidad luminosa depende de la planta para que tengamos esa intensidad, el tiempo de iluminación a la cual está expuesta y también del agua, ¿sí? Brevemente este es el asunto para dar por concluido. Nos vemos hasta la próxima.